bienvenidos hermanos a todos y a todas. Estamos en Hechos, capítulo 18, a partir del versículo 12. Del 12 al 17. Sí. Era por entonces procónsul de Acaya Gallón. Los judíos se amontinaron contra Pablo y lo condujeron al tribunal, diciendo: este tipo anda incitando a la gente a dar culto a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo se disponía a hablar, dijo Gallón a los judíos: si se trata de algún crimen o mala fechoría, sería razonable, judíos, que me tomara Diego, que me tomara la molestia de escucharnos. Pero siendo cuestiones de palabras y de nombres, y de una ley que es la vuestra, allá vosotros veáis. Yo no quiero ser juez en estos asuntos. Y los despidió del tribunal. Entonces echaron todos a manos a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpeaban delante del tribunal. Pero esto le traía sin cuidado a Galión. Gracias. ¿Qué te ríes, hombre? Sí, eso quiero preguntar yo. A ver. Un artista leyendo y el acento que le daba me ha hecho risa, nada, perdonad. Vale. Bueno, pues si tenéis algún comentario, hermanos, solo tenéis que levantar la mano. Diego. Sí, llevamos semanas viendo, semana tras semana, los diferentes episodios de la vida del apóstol Pablo y otros cristianos del primer siglo, y la verdad es que hay un común denominador. El odio que Satanás inculca en la mente de las personas contra los cristianos. Y esto me trae un comentario, de hecho, no relaciona con esto, pero hoy lo estaba yo pensando. Digo, cuando Satanás ve que algo bonito crece, algo hermoso, algo que bendice y alaba a Dios, como pudiera ser ahora nuestro grupo, le da rabia. Y veréis, hermanos, porque yo no tengo 2 días, que ya he vivido unos cuantos años, veréis, hermanos, como el diablo procura que esto que nosotros tenemos ahora tan hermoso va a poner zancadillas. Dependerá de nosotros si vamos a seguir como siguieron Pablo y los hermanos del primer siglo, pero siempre que alguien hace algo que alaba a Dios y que es hermoso, que es limpio, que es digno, que es consecuente y obediente con la voluntad de Dios, siempre sale oposición. Lo dijo, me parece que fue, no sé si fue Pablo, Pedro, dijo que todo el que desea vivir con devoción piadosa también será perseguido. Y aquí vemos un episodio más, no tiene mucho que contar, sencillamente que vemos, pues bueno, que los judíos pues ahí cogen a Pablo y empiezan a maltratarlo, empiezan a intentar oponerse a la obra de Dios. Gracias. Gracias, Diego. Jacinto. Gracias. A mí siempre me choca el hecho de que haya tanta gente que quiere reunirse para hacer cosas así, para dar violencia, para ejercer su voluntad sobre otros y para dominar. Y aquí se ve el procónsul que quiere respetar la ley. Y aún en ese caso se lava las manos, le dice: estos asuntos son de vuestra ley, no de la mía, así que hagan lo que quieran. Y entonces les dio permiso para hacer ese abuso de violencia contra
contra el hombre. Pero estas cosas aún pasan ahora en Rusia, en donde hay grupos de gente violenta que invaden los salones de reuniones y están con los baklavas, los gorros que no se ven la cara, y actualmente son personas que están mandadas allí por el gobierno. O sea que esta violencia aún continúa y ha estado continuando ya desde los primeros siglos. Y es increíble que haya gente que admiten ser dominados de esa forma solamente para dar violencia a otras personas. Gracias, Jacinto. Hermano Simón. Sí, yo quería comentar cómo la nación judía, ya Jesucristo, después del tiempo que estuvo predicándole y demás, él ya dijo a sus discípulos que serían perseguidos, metidos en las cárceles, golpeados. Vemos como la nación judía, el pueblo de Israel en aquel tiempo, siguieron sin querer saber nada prácticamente de la predicación de las buenas nuevas que Jesús había dejado, a pesar de que los hermanos por aquel tiempo se esforzaron muchísimo. Y aparte, el ejemplo que daban, porque la Escritura dice que lo compartían todos juntos, todas las cosas las hacían de común acuerdo, aquella fe se le llegó a llamar el camino, y los judíos nunca quisieron saber nada de estas cosas. Así, desgraciadamente, bueno, se puede decir desgraciadamente, la justicia de Dios actuó cuando fueron destruidos todos en el año 70. Eso, pues, queda ahí en la historia para saber y para decir de lo que fue. Gracias. Gracias, Simón. Vale, pues si alguien tiene algún comentario más, puede levantar también la mano. Vale, pues si no tenéis ningún comentario más, continuamos. A ver, no. Vale, continuamos del versículo 18 al 22. Vale, Simón. Vale. Después, Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un tiempo. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. ¿Hasta dónde dijiste que leéramos? Hasta el 22. Vale, gracias. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Gracias, hermano. Vale, pues ¿algún comentario, hermanos? De repente han subido muchas manos y han bajado. Vale. ¿Jacinto? Uy, le he silenciado. Ay. Para nosotros, Perdón. todas estas ciudades quizás no nos hagan una imagen mental de dónde están, pero
es interesante si vemos en un mapa recorriendo su trayectoria de cómo se movía. Y encuentro interesante de que tenía esta ansia para llegar a todos los pueblos, tenía un espíritu de poder enseñarles a otros sobre las buenas nuevas. Y es interesante también que cuando termina, dice que fue a saludar a la iglesia en Cesarea y bajó a Antioquía. Antioquía era el puerto donde él estaba, era como su base. Y dice bajó, aunque está al norte de Jerusalén, porque baja desde las montañas hasta el valle. Y entonces, si vemos en un mapa, podemos ver cómo estaba visitando y se nos hace más real, más verdadero. Porque podemos imaginarnos cómo estaba embarcándose en una de esas barcas que eran antiguas y andando, pues no había modos de ir de una parte a otra muy rápido, no había ni coches, ni autobuses, ni ferrocarriles, todo se hacía o a pie o en barca o a caballo también, pero es interesante cómo puedo recorrerlo en un mapa. Sí, gracias, Jacinto. Bueno, así está bien, ¿no? Esos datos para un poco ubicarnos y ver los viajes que hacían. Sí. Vale, a ver. Simón. Vemos como Pablo siempre tenía o hacía lugar para la predicación. En cualquier sitio donde estuviese, o bien iba a la sinagoga, o bien iba cerca de un río, el Espíritu le impedía siempre a predicar, siempre. En este caso, a los judíos le pidieron que se quedara con ellos un poco de tiempo más, pero aquí en la Escritura dice que no se quedó en ese momento, pero les prometió que volvería después. Posiblemente sus viajes que tenía programados, el tiempo era muy corto, pero les prometió que volvería después. De esa forma, Pablo hizo una predicación muy grande, muy extensa. Siempre vemos cómo había hermanos que iban con él. En este caso era Priscila y Aquila, y luego dice que dejó a los demás en el puerto. O sea, se ve que se unieron más. Y fue un tiempo muy bonito en aquel tiempo, de persecución y de todo, pero muy bonito. El espíritu fulguraba muy grande, los hermanos. Muy bonito. Gracias, Simón. Sí, así fue. Bueno, hermanos, ¿algún comentario? Vale, Diego. Sí, al hilo de lo que decía Simón, cuando seguramente algunos aquí, bueno, no creo que haya tan viejos como yo, pero creo que soy el más viejo, qué barbaridad, qué desgracia. Cuando yo conocí a los testigos de Jehová, había, no diré el mismo ambiente, pero había cierto ambiente en los años 70, cierto ambiente muy bello en el que prácticamente todos nos conocíamos y era impensable que pasases por el lado de un hermano y no tuvieses, no sé, una conversación amigable con él. Algo maravilloso. A mí me sorprendió porque había un contraste con el mundo, pero también noté luego, unos años después, que todo eso se enrareció, se enfrió y allí ya no se saludaba a nadie de los que eran así de intercongregacionales, ¿no? De otras congregaciones, a lo mejor pasa uno, sabía que eras testigo, pero miraba para otro lado. Esto todo se estropeó. Se estropeó. Pero qué hermoso debió ser haber vivido el ambiente que hubo en el primer siglo. Ambiente que debería perdurar también entre nosotros, los que queremos ser cristianos verdaderos, porque eso se pierde, pero se pierde entre los que se aburren de ser cristianos.
se aburren, dejan de serlo, se hartan, se cansan. Por el aumento del desafuero, dice Jesucristo en Mateo 24, 12, 13, se enfriará el amor de la mayor parte, pero el que persevere en el amor, aunque no lo pone allí, pero la idea es obvia, el que persevere en el amor, ese será el que se salvará. Muchas gracias, Diego. Simón. Lo que dice el hermano Diego, a mí también me ocurrió, porque tú dices, Diego, al principio todas las personas, cuando conocemos de la verdad, porque hay mucha verdad dentro de la organización, muchísima, al principio nuestro espíritu es fuerte, crece y crece. ¿Qué pasa poco a poco con el tiempo? Que te vas adentrando en el rol de las congregaciones y ese espíritu tuyo se ve influenciado en gran medida por muchas cosas. Hermanos que a lo mejor están desalentados de hace mucho tiempo, por lo que sea, o el espíritu en la congregación ya no funciona como funcionaba hace 3 meses atrás. Todo es cierto, es muy cierto. Voy a ver si, hermano Jonás, puedes reiniciarte el audio. Gracias. En la carta del Señor Jesucristo a las 7 congregaciones de Asia Menor, a la primera congregación, después de encomiarla por las cosas buenas que tenía, le dijo que tenía algo en contra de ella. Había dejado el amor que en un principio tenía. Esta situación entonces no es algo que es raro que suceda. Recordemos que la congregación la hacemos nosotros. El espíritu que hay en la congregación muchas veces lo provocamos nosotros. Entonces dependerá mucho precisamente del espíritu que tengamos nosotros, si hay el gozo que se siente ahorita en ese momento en el grupo, como lo hubo en ese tiempo en Corinto, un tiempo de auge, de mucha predicación y de mucha amistad y amor entre los hermanos. Creo que es algo para meditar, como dijo el hermano Diego, de qué vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Si vamos a permitir que eso siga siendo así en nuestro grupo o se termine. Yo espero con la ayuda de Dios de que siga siendo así por muchos, muchos años. Pues sí, yo también, hermano. Pues no tantos, que venga antes el reino de Dios, no tantos, manito. Si viene antes del reino, pues sí. Eso sería mejor, hermana Diego. Vale. Pues si queréis hacer algún comentario más, si no continuamos, hermanos. ¿Leer, Miguel? Sí, a no ser que haya alguna mano. Vale. Pues sí, lee. Dice, después de pasar algún tiempo allí, se fue y viajó de un lugar a otro por toda la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Ahora bien, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, llegó a Éfeso. Él era un hombre elocuente que conocía muy bien las Escrituras. Fue instruido en el camino de Dios y lleno de fervor debido al Espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud acerca de Jesús, pero conocía solamente el bautismo de Juan. Él comenzó a hablar con valor en la sinagoga y cuando Priscila y Áquila lo oyeron, se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Además, como él quería ir a Acaya, los hermanos les escribieron a los discípulos para rogarles que los recibieran amablemente. Cuando llegó allá, ayudó mucho a quienes se habían hecho creyentes mediante la bondad inmerecida de Dios, porque en público y con determinación probó claramente que los judíos estaban equivocados, demostrándoles con las Escrituras que Jesús es el Cristo. Gracias. ¿Algún comentario, hermanos? Jacinto. Este hermano que se llama Apolo es un buen ejemplo para nosotros, pues se ve como tenía mucha fe y quería aprender más. Y es interesante que cuando iba a Acaya,
los hermanos lo animaron y recibieron a los discípulos para que lo acogieran. Le escribieron a esa congregación. Los hermanos que lo conocían le escribieron a otra congregación para que lo acogieran. Y la atalaya nos presenta esta situación como una oportunidad para ellos para escribir cartas de congregación a congregación con las tarjetitas de cómo hacemos en el servicio. Pero no es lo mismo. Les escribieron a otra congregación para recomendarle. O sea que si no le hubieran escrito, si no hubieran mandado una carta, la otra congregación no pensaría nada de eso. O sea, no sabría quién era. Y el que tenían una carta era prueba de que era una persona de confianza. Pero de lo que estamos acostumbrados dentro de la organización es que te mandan una carta que tú no ves. Tú no sabes lo que está en esa carta. Se la mandan a una congregación y no sabes lo que están diciendo sobre ti. Para ti puede ser una cosa buena o mala sin saber lo que es. Y eso no es el espíritu de las escrituras. Aquí vemos como una persona de confianza, como Apolo, una persona que había aprendido y quería aprender más, les decían a otra congregación que lo acogieran. Pues sí, gracias, Jacinto. Hermano Jonás. Vemos también el buen ejemplo de Áquila y Priscila, quienes al observar a este hombre temeroso de Dios y un orador excelente, lo quisieron poner al día. Y quisiera resaltar que no hubo nada de malo en la intervención de Priscila o Prisca. Era una mujer, pero tenía que aportar mucho. Aquí en la congregación, en el grupo, hay hermanas que pueden aportar muchísimo, como tú, Aranza, o la hermana Sharon, o Dairobi, o cualquiera de las hermanas que manifiestan un espíritu fuerte y conocen bien las escrituras. Por eso pueden ellas con toda confianza de alguna manera exponer claramente lo que dicen las escrituras y podemos aprender de ellas. Algo muy diferente también a lo que se nos había enseñado de que las mujeres nada, ¿verdad? No podían decir nada a un varón. No, creo que esa instrucción de Pablo de que callen en las reuniones tiene que ver más con otra cosa, pero no con que ellas enseñen a otros, aún a cristianos, porque si tienen más experiencia, lo apropiado es que lo hagan. Sí, muchas gracias, hermano. Yo también creo que todos los hermanos somos pues, miembros de un mismo cuerpo y todos tenemos algo que aportar para edificarnos como iglesia de Cristo, tanto hermanos como hermanas. Diego. Sí, gracias. Bueno, sí, claro, las hermanas pueden aportar muchísimo a la iglesia. Mi visión del asunto es que las hermanas mayores, con experiencia, veteranas, de alguna manera tenían una misión en la iglesia y era ayudar a las hermanas más jóvenes. Así había como, digamos, había dos iglesias en una, y explicaré, a ver si logro explicármelo. Hermanas maduras ayudaban a hermanas menos expertas, pero no en la congregación. Las hermanas no enseñaban en la congregación, de ninguna de las maneras. O sea, eso era exclusivo para los varones. No hay ancianas. Puede que haya diaconisas, que es otra labor diferente, pero no se menciona en la Biblia ningún ejemplo de una anciana. Y esta costumbre que hay en las iglesias evangélicas de nombrar ahora pastoras, a mi juicio y al de muchos cristianos, es absolutamente apóstata y es anticristiana, no se sujeta a la Escritura. Pero la misión de las hermanas veteranas en la iglesia era muy importante, pues ayudaban a otras hermanas y también hacían labor de lo que podemos comparar con un siervo ministerial. De eso no hay duda. Ahora bien, los requisitos
bíblicos para pastorear la iglesia son exclusivamente para varones. A mi juicio, que yo aquí solamente es mi opinión, pero es tal como yo lo veo. Gracias. Gracias por tu aporte, Diego. Mm, hermana Dairobi. Sí. Hermanito, sabe que me llama la atención que, pues, uno mayormente ya sabe que las mujeres no tenían mayor participación, o no como tal en la congregación, o pues eso es lo que uno cree. Habría que, dijo, investigar más acerca de eso. La verdad, no voy a dar opinión acerca de eso mucho porque no he investigado más allá de eso. Aunque una vez sí escuché a alguien hablar de eso, pero bueno. Quería mencionar era que en Tito, me llama la atención, que en otras escrituras que no sean la traducción del Nuevo Mundo, habla de los requisitos de los ancianos y los obispos, pero también habla de las ancianas. Y me llama muchísimo la atención eso. Dice, las ancianas, le voy a leer Tito 2:3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, bueno, etcétera, etcétera. Sí, allí sigue hablando de cómo debían ser, siendo muy similar a los requisitos que, bueno, están ahí mismo de ancianos y obispos. No sé, la verdad tengo, como le digo, que investigar más acerca de eso porque no, es solo que en la de los testigos no menciona esto así. Y en otras Biblias me he encontrado con que habla de las mujeres. Gracias, Dairobi. No sé quién iba antes, pero Jacinto y luego Simón, por ejemplo. Gracias. En Tito 2, versículo 3, es verdad que dice esto. Les llama ancianas y les da los requerimientos similares a los de los ancianos y los de los diáconos. Y dice, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, como nos ha leído la hermana, pero también dice que enseñen lo bueno. O sea, que estaban enseñando también. Quizás no en la manera en que en congregaciones cristianas hoy, en algunas denominaciones, enseñan, unas que se llaman ser pastores, pero en la congregación del tiempo de Pablo, era como una familia. O sea que en una familia el padre y la madre ambos enseñan a los hijos, porque tienen experiencia, porque son mayores. Y el ser llamado anciano o anciana no era un título como lo otorga la atalaya, ¿no? La organización de los testigos de Jehová. No es un título que se les otorga por haber sido escogidos por alguien, sino que era de haber sido personas de confianza, que eran ya ancianos o ancianas de edad, y que sabían mucho, y que los jóvenes podían preguntarles preguntas y saber algo más sobre lo que necesitaban saber. O sea que los jóvenes que eran hombres podían preguntarles a los ancianos que había en la congregación. Y también, como dice Diego, las hermanas le podían preguntar a las hermanas que eran más ancianas y que tenían más tiempo estudiando las escrituras o aprendiendo de algo. Y así era como una familia, como si hubiera hermanos y hermanas en una casa y todos están aprendiendo, y el padre y la madre también les enseñan, pero sabemos que en aquel tiempo había mucho prejuicio contra las mujeres en algunas de esas culturas, especialmente en la judía.
Gracias, Jacinto. Sí, yo también creo que según lo que he leído aquí en Tito, ¿no? Está hablando un poco de eso, ¿no? Del papel que tenían las mujeres con más experiencia de cara también a ayudar al resto de hermanas. Imagino que tal vez alguna vez tendrían algún buen consejo que dar a algún hermano, ¿no? Pero bueno, aquí está mencionando, ¿no? Para que ayuden a las más jóvenes. Yo he visto que en muchas iglesias evangélicas tienen reuniones dedicadas o sea, entre mujeres de la iglesia, dedicadas a enseñanzas y tal. Y no, a veces he pensado, ¿por qué hacer una separación en dos reuniones, no? Pero tal vez no va tan desviado de aquí. Algunas de esas reuniones entre mujeres que hacen en las iglesias evangélicas. Pero bueno, es mi opinión. No, tampoco nunca he asistido a ninguna. Diego. Sí, gracias. Bueno, lo habéis dicho, ¿no? Probablemente es ese el asunto. Con respecto al nombramiento de hermanas como ancianas, no hay rastro en la Biblia, el rastro que debería haber. Cuando habla Pablo a Tito dice, por esta razón te dejé en Creta para que corrigieran las cosas defectuosas, se hiciera nombramiento de ancianos en ciudad tras ciudad, como te di órdenes. Si hay algún hombre libre, hombre, anciano. O sea, luego también habla de las hermanas, pero no dice para que hiciese el nombramiento de ancianos y ancianas. Entonces se nombraban ancianos para llevar a la congregación y naturalmente había hermanas de incalculable valor y sabiduría que eran muy útiles para dar consejo a las hermanas. Ese era el proceso. No quita de que una hermana de gran sabiduría en un momento dado también hablase, si no había otra cosa, no había otra manera, hablase con algún hombre joven y también como una madre le diese consejo. Pero en cuanto a dirigir la iglesia, no hay rastro de que las mujeres ocupasen esa posición. Gracias, Diego. Dairobi. Sí, sí, no sé, con relación a lo que habla ahorita el hermano Jonás de lo que dijo Pablo, pensando con relación a eso, a lo mejor, digo a lo mejor, porque dijo no lo sabemos a ciencia cierta, pero Cristo, al colocar el ejemplo, al saber nosotros que era una sociedad donde la mujer tenía muchos limitantes, a mi parecer, como que Cristo quería cambiar eso también. Porque si notamos, Él muchas cosas importantes, Él las hizo, las demostró a las mujeres. Cuando lo pudo haber hecho también a los hombres, Él lo hizo con las mujeres. Por ejemplo, a la samaritana, Él se le presentó a la única que le hizo ver que era el Cristo, que era el Mesías, o a ella. No solo era una mujer, sino, imagínense, era alguien pues que no era vista bien a los ojos de que él estuviese conversando con ella. Asimismo, cuando él resucitó, se le presentó por primero a mujeres, a María Magdalena, y dice el registro que a María también, no sabemos si es la mamá, probablemente a sus hermanas, porque no creo que María haya estado sola, porque en un duelo tan grande como ese, de pronto María siempre estuvo acompañada de sus hijas y tuvo hijas, porque más o menos cuando uno ve los registros, pareciera que las mujeres siempre como que estaban acompañadas o no estaban tan solas, y porque pues ejercían esas labores de casa y de atender a sus casas, a los hombres, bueno, en fin. Entonces probablemente Cristo quería dar
a conocer o, no sé, como hacer más importante, ¿sí? Y que se quitaran de la cabeza esos prejuicios en contra de la mujer. Bueno, eso es lo que noto yo de esos textos bíblicos. Y claro, hay más, pero por ahora me vino a la cabeza fue eso y pensé con relación al comentario que había dado el hermano Jonás, con relación a lo que Pablo de pronto estaba hablando. Muchas gracias, Gracias. hermana. Hermano Jonás. Sí, el comentario que hice no me refería a que tuvieran un nombramiento las hermanas en el primer siglo como el de los ancianos, ¿verdad? Ni tampoco al de como las iglesias evangélicas de la actualidad, que no se parecía en nada a la iglesia primitiva, a las iglesias de la actualidad. Era única esa iglesia. Y creo que lo que estamos haciendo es tratar de parecernos. Pero lo que sí creo es que se le ha dado quizás un papel menor a la mujer al que tiene. Por lo que vemos en la Biblia, se les tenía mucho aprecio. Como digo, podían incluso hablar hasta con varones. No enseñar en la congregación, pero como pastoras, pero sí tenían esa libertad de ayudar a otros, incluso que veían que necesitaban de su consejo. Solamente quería aclarar eso. Gracias, Jonás. Hermano Simón. Vale. Vale, ahora sí. En principio somos un grupo de adoradores libres, en principio. Cada uno nos nutrimos del espíritu de otro hermano. Lo que el espíritu le concede hablar y expresar es lo que llega a nuestro corazón. No importa que sea hermana o que sea hermano. Llegado el momento que se tuviera que constituir una congregación por respeto, posiblemente, y que no lo entendemos de otra manera, por respeto al Padre, pues tal vez, no sé, tendríamos que dirigirnos en la orientación que dice la Biblia, pero por respeto al Padre. Pero somos libres de momento y cada hermana puede expresarse de lo que sienta en su corazón. Y hay hermanas, y estáis hermanas que tenéis un nivel muy alto, muy alto. Ese nivel no se puede apagar. Nivel con respecto al espíritu. Ese no se puede apagar. Necesitamos esa llama de ese espíritu que salen de esas hermanas. Lo necesitamos, porque todos crecemos. Si nuestro Padre lo manifiesta, por lo menos yo lo siento así, si nuestro Padre lo manifiesta así de esa forma ahora, viva. Vivan las mujeres también, porque es así. Después no sabemos lo que podrá pasar. Gracias. Gracias, hermano. Sí, así es. Yo creo que tanto hermanos como hermanas, o sea, todos hemos aportado en el grupo de WhatsApp comentarios muy animadores, muy llenos de fe y grandes consejos y que siga siendo así si Dios lo quiere, porque creo que nos edificamos los unos a los otros.